Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés disfrutando, que estés creciendo, que estés aprendiendo. Y si no, te invito a que lo hagas encarecidamente, porque la salud y la formación pueden transformar tu vida literalmente. Una de las cosas que más ha cambiado mi vida ha sido el hecho de incrementar mis niveles de energía y formarme continuamente. ¿Por qué? Porque a mayor energía, más fácil es afrontar las situaciones de la vida. Y en este directo, en este acompañamiento, quiero hablarte un poco acerca de mi propia historia personal, por qué estoy en el punto en el que estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto saludaros. Y quiero explicarte mi historia y por qué es tan importante que aprendas a proteger tu propia mente, tu propia energía y blindarte. Mira, yo crecí aparentemente en una familia, pues de lo más normal, exactamente igual que la tuya probablemente, donde había amor. Crecí en una casa unifamiliar de 3 plantas con piscina, con jardín, lo que aparentemente cualquier persona podría desear. Aparentemente todo iba fantásticamente bien. Pero, ¿qué es lo que sucedía en ese hogar que otras personas no veían? Pues lo que sucedía es que en mi casa había un ambiente de enfermedad, había un ambiente de ataques de pánico, de crisis de ansiedad, había un ambiente pues que no es demasiado agradable para un niño. Y yo de bien pequeñito, a pesar de que aparentemente todo iba fantásticamente bien, yo crecí en ese entorno de enfermedad. No por mí, sino por mi madre que estaba en esa tesitura y se encontraba muy mal. Y un niño que presencia todas esas cosas, lo que hace es adaptarse lo mejor que puede a esa situación. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues mi estrategia adaptativa en contextos de enfermedad y de ataques de pánico y de chillidos y de muchas otras cosas que no son demasiado agradables, mi estrategia adaptativa fue apartarme. Cualquier persona procesamos las cosas lo mejor que podemos. Pues yo en ese contexto lo que hacía era apartarme, era la forma en la que aprendí a hacerlo. ¿Qué es lo que sucedió? Que aparentemente el hecho de apartarme fue necesario, sí, porque por lo menos no presenciaba todas esas cosas. Fue suficiente para que no me condicionase ni de broma. Y te voy a decir por qué. Porque yo, tanto de niño como en mi adolescencia, como incluso llegados prácticamente a los 20 y pico, 20 y poco años, era una persona súper insegura, súper duditativa, llena de miedos, llena de inseguridades. O sea, más miedoso y más cagón que era yo, dudo que lo fueses tú. Y si yo conseguí salir de ese lugar, tú también puedes, porque si yo pude, tú puedes. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque el punto en el que estoy yo y mi propia historia personal de transformación, de pasar de un dolor, ¿no? de un clima de enfermedad a convertirme en una persona insegura que me costaba horrores relacionarme con las chicas o que me costaba generar nuevas amistades, pues era una persona muy insegura. ¿Qué es lo que sucedió? Que todos esos miedos los fui arrastrando durante muchos años. Y a mí me estaban produciendo miedo y me estaban tocando mucho las narices. Y yo no tenía ni puñetera idea de cómo iba a salir de ahí. Lo único que sabía es que iba a hacer lo que fuese necesario para conseguir salir de ahí. No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, pero sabía que iba a conseguirlo. No sabía el cómo, pero, o sea, no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo iba a conseguir. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque probablemente el punto en el que estés tú también te está produciendo pues alerta, miedo, ansiedad. No pasa nada. Es parte del proceso de la vida y sea en la etapa en la que estés, pues ya saldrás de esa etapa. Simplemente te explico mi historia para que tú tengas presente que yo también estuve en el fondo del pozo. Yo también estuve, o sea, mal no, más mal que requete mal. Incluso, fíjate, esto no lo solía compartir, pero por mi mente y por mi cabeza apareció el hecho de dejar este mundo. O sea, ¿cómo puedo dejar yo este mundo de lo mal que me estaba sintiendo? Y todo eso me condicionó durante mucho tiempo hasta que hice un clic y decidí empezar a invertir todos mis recursos, mi energía, empezar a invertir pues todo mi dinero, mi tiempo y mi esfuerzo en ponerme lo mejor posible y a aprender a desarrollar habilidades que me permitieran sentirme mejor. Hay algo que me sorprende profundamente y es que hablo con mucha gente que está pasándolo muy mal y todavía negociáis y negocias el precio de tu salud. Mira, tienes que tener algo muy presente. Cuando tienes salud,
tienes millones de problemas. Quizás, pues la nena, pues mi padre, mi madre, mi vecino, el quejica, lo que sea. Pero cuando dejas de tener salud, tu única prioridad debería de ser mejorar tu salud. Y esto te lo digo porque me lo encuentro continuamente con personas que están sin salir a la calle, con ansiedad por las nubes, con ataques de ansiedad, con un montón de historias y que prefieren, no es que lo prefieran, pero es que no se atreven a dar el paso de empezar a mejorar su situación, pues porque yo lo entiendo, siguen en el paradigma del miedo y de la parálisis, pero es que ese paradigma de miedo y de parálisis no te va a sacar del punto en el que estás. Es importante que te dejes acompañar y que te dejes guiar si confías en la persona que estás observando. Si no, pues apaga y vámonos y te vas a buscar soluciones a otro lado, que es completamente lícito, natural y normal. O sea, que me pasa hoy que me pica la nariz. ¿Por qué te explico esto? Porque todas estas personas, tú, si lo estás pasando muy mal, te tienes que dar la oportunidad de empezar a mejorar tu salud, empezar a mejorar la calidad de tus pensamientos, empezar a mejorar la calidad de tus emociones, empezar a mejorar tus patrones inconscientes, desarrollar habilidades que te permitan estar en paz. Y para eso debes de poner la formación y tu propia salud por delante, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. En el preciso momento en el que yo puse la formación y mi salud por delante y empecé a invertir en mí mismo, es cuando he conseguido salir de ahí, después de miles de horas y después de mucho esfuerzo y después de trabajo. Pero me puse a trabajar en esa dirección y es algo que te invito a hacer porque me encuentro a personas que están o estás en el pozo y no haces nada para salir de ahí, nada más que consumir contenido, que está muy bien porque es inspirador, pero la verdadera transformación viene cuando empiezas a invertir en ti mismo o en ti misma. Ahora, continuamos con mi propia historia personal. Estaba en el fondo del pozo, decidí que quería dejar de salir de ahí, que quería salir de ahí costase lo que costase, y empecé a desarrollar habilidades. Y esto fue justo el día que nos confinaron, lo recuerdo perfectamente, creo que fue en marzo del 2020, ¿no? ¿Cuándo nos confinaron? ¿Alguien se acuerda? Que me lo ponga ahí en comentarios. No sé si fue en marzo, fue en abril o fue en mayo, no importa. En el momento en el que nos encerraron en contra de mi propia voluntad, porque a mí me encerraron en contra de mi voluntad, yo tomé una decisión y dije, ahora tienes dos opciones, Sergio. Tienes la opción de hacer lo que sea necesario para encontrarte mejor o seguir poniendo excusas, quejas y justificaciones a tu situación y seguir exactamente igual. Y para mí el COVID fue un punto de inflexión porque fue realmente cuando me involucré en mi propio proceso de sanación y no únicamente eso, sino en desarrollar habilidades que a día de hoy me están permitiendo ayudar a personas a que se transformen completamente. Algo que la gran mayoría no se cree, o sea, mis propios clientes no se lo creen hasta que lo experimentan. A mí me contratan y yo cuando acaban les digo, ¿tú te creías que ibas a conseguir esto? Y me dicen, no, no me lo creía ni en pintura. Pero lo acaban experimentando. ¿El qué? Pues acaban experimentando paz, confianza, tranquilidad en ese contexto en el que están con miedo, con ansiedad, con alerta, con una percepción de cuidado, que va a pasar algo, que todo eso está en la imaginación. Y hay que aprender a cambiar ese estado emocional, esas creencias, esos patrones de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te he explicado un poquito acerca de mi propia historia personal, de cómo tuve ese punto de inflexión para salir del punto en el que estaba, pero todo esto te lo quiero explicar para que te lleves algo en el día de hoy. Y es que durante todo el proceso, en esa etapa en la que yo era pequeñito y vivía en un clima de enfermedad, de ataques de pánico, de chillidos incluso, y eso es lo que le pasaba a mi madre, eso era lo que yo presenciaba como niño. Todo eso hizo que generara una estrategia que a día de hoy está ayudando a muchísimas personas y te va a ayudar a ti también. Y es que tomes conciencia de que debes de proteger tu propia mente y tu propia energía. Es algo que las personas no hacen, pero no sabes el impacto que puede tener en tu propia salud el hecho de que protejas tu mente, tu energía y tu propia salud. Y la pregunta es, ¿y esto cómo narices se hace? Pues yo te lo voy a explicar ahora mismo. Pero antes de explicarte cómo puedes proteger tu mente, te lo quiero explicar con una analogía. Y es la siguiente. Tú tienes que entender que el sistema digestivo, por ejemplo, tiene un sistema de filtrado. Cuando tú comes comida chatarra o que sabes que te perjudica, tu sistema digestivo filtra y procesa todos esos alimentos y desecha todo aquello que no te hace un bien. ¿Qué es lo que sucede?
que tu mente no tiene una capacidad de procesar esos alimentos o esa información, esos inputs que entran, no lo puedes hacer de forma automática como lo hace el sistema digestivo. ¿Qué significa esto? Que tú lo debes de hacer conscientemente. Y ahora te voy a decir cómo lo puedes hacer. Déjame que beba un poquito de agua, que tanto hablar, he estado grabando clases del nuevo programa, que estoy grabando el mejor programa que se ha inventado jamás para dejar de vivir con alerta. Se va a llamar el programa Vivir sin alerta. O sea, le estoy echando un cariño, le estoy echando... O sea, no te lo puedes llegar a imaginar que ese programa va a transformar la vida de miles de personas y lo veo porque es que sé lo que hay en el programa porque, vamos, me ha ayudado a mí y ha ayudado a cientos de personas a salir de donde están. Pero bueno, déjame ver y ahora te lo explico. Esto es una de las cosas que explico en el nuevo programa y en el nuevo entrenamiento, que debes de proteger tu mente porque, recuerda, tu sistema digestivo tiene la capacidad de desechar las cosas que no te interesen de forma automática, de forma autónoma, de forma inconsciente, pero los inputs que entran en tu mente no lo haces de forma automática y de forma inconsciente. Debes de poner un filtro conscientemente. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo primero que puedes hacer es utilizar tu capacidad de cuestionarte las cosas. Tienes que utilizar el pensamiento crítico. Tienes que cuestionarte las cosas y no aceptarlas como ciertas todas las que te dan. ¿Por qué? Porque el sistema de filtrado de la mente es el pensamiento crítico. Si yo a ti te digo, me lo voy a inventar, ¿vale? Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de un médico, ¿vale? Porque los médicos son los grandes hipnotistas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque un médico, como es una figura de autoridad que tiene una bata blanca, le dice a uno, a ti te quedan 3 semanas de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que si la persona se lo cree, su inconsciente va a empezar a procesar todo eso como cierto y va a empezar a acelerar todo ese proceso por lo que le ha dicho una figura de autoridad. Por eso es muy importante utilizar el pensamiento crítico y cuestionarte las cosas. ¿Qué significa esto? Imagínate, ¿vale? Te dicen, te quedas 3 semanas de vida y tú, me cago en la leche, que me voy a morir ya mismo, ¿vale? Eso es lo que haría el 99% de las personas, no con esta expresión de risa que tengo yo, porque yo lo pondría en duda. Pero si no tienes capacidad de cuestionarte las cosas y te lo crees, eso condicionaría tu estado emocional. Lo que debes de hacer simplemente es, imagínate, te digo, te quedan 3 semanas de vida. Tú lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿y tú cómo lo sabes? Pues hemos hecho un análisis y tienes ahí un cáncer gigantesco. Vale, ¿lo has visto en una resonancia? No, no lo he visto. Entonces, ¿cómo lo sabes? Ah, por los niveles hormonales. Todo esto que yo te estoy invitando simplemente es para que te cuestiones toda esa información que te están dando, sobre todo cuando no te hace sentir bien. ¿Qué significa esto? Que si a ti te dan cualquier tipo de información, tienes que aprender a cuestionártelo porque ese es el sistema de filtrado de la mente. ¿Qué más cosas puedes hacer para proteger tu mente? Súper importante. Apaga las noticias inmediatamente. No las veas más. Deja de ver las noticias y te voy a explicar por qué. Porque las noticias únicamente te muestran una parte sesgada de la realidad que te hace sentir mal. Cuando tú ves las noticias solo ves miserias, desgracias, penas y toda esa clase de información. Si tu inconsciente la acepta y la procesa como cierta, vas a empezar a sentir eso y vas a cogerlo como parte de tu identidad. Y a base de repetición y de repetición y de repetición, así es como logran que te lo creas. Te lo crees por repetición y porque hay mucha intensidad emocional asociada a eso que te están repitiendo. Por eso, si quieres protegerte, debes de utilizar el pensamiento crítico, cuestionarte las cosas, aprender a discernir qué te beneficia y qué te perjudica. Y ya te digo yo que las noticias solo que te están perjudicando. El preciso día que en las noticias te enseñen a ser más longevo, tener más energía, tener más vitalidad, vivir 150 años. Entonces empieza a mirarlas. Mientras tanto, no las mires. ¿Qué otra cosa puedes hacer para proteger tu propia mente y tu propia energía? Pon límites a los quejicas y sácalos de tu vida. Esas personas que se están quejando todo el día. Y si son tus seres queridos, es completamente normal que no los puedas mandar a tomar por saco inmediatamente, pero lo que sí que puedes hacer es ponerles límites sanos, porque tu energía es lo más importante y tu mente también son súper importantes. Si tú no pones límites tanto con las noticias, con el pensamiento crítico, con el discernimiento, con las personas que se están quejando y te haces
esas quejas tuyas, ahí vas a estar condicionando tu estado emocional. ¿Por qué te estoy explicando todo esto después de explicarte un poquito sobre mi propia historia, sobre mi propia infancia? Porque yo en ese contexto tuve que aprender a protegerme de todas esas cosas. Cuando yo crecí con mi madre que pues lo pasó muy mal, estuvo enferma con ataques, con ansiedad, con crisis, todas esas cosas, tuve que aprender a protegerme. Y una de las cosas que aprendí fue a poner límites sanos. Yo a mi madre le decía, mira mamá, yo te aprecio mucho, pero si tú vas a poner las noticias o te vas a estar quejando, yo de aquí me largo. ¿Por qué? Porque mi energía es importante y tu energía son muy importantes. Si tú no te proteges, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que ser la persona más importante en tu vida. Tienes que priorizarte y tienes que blindar tanto tu energía, tu mente, como tu espacio y aprender a poner límites sanos. Y eso no significa que seas una persona egoísta. Eso significa que eres una persona inteligente. Si tú no proteges tu mente, si tú no proteges tu energía, nadie lo va a hacer por ti. Si tú eres padre o madre, vas a saber perfectamente qué es lo que hay que hacer con un niño. Y mi pregunta es, ¿por qué de adulto no haces exactamente lo mismo? ¿Por qué de adulto no te proteges de los estímulos que te están haciendo daño? De las noticias, de las cojicas, de las enfermedades, de estímulos que te están perjudicando. Debes de blindarte y debes de aprender a discernir qué te perjudica y qué te beneficia. Eso es el sistema de filtrado de la mente. Cuestionarte y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo me beneficia o me perjudica? ¿Este tipo de contenido que estoy consumiendo me beneficia o me perjudica? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia para que tú estés más en paz. Todo esto que te estoy explicando solo tiene el objetivo de que tú estés más en paz. Si tú eres una persona que estás con miedo, con ansiedad, con angustia, con alerta, una de las primeras cosas que debes de hacer es blindarte y protegerte de la porquería del mundo externo, porque está lleno de quejicas, está lleno de personas que no consiguen sus sueños, está lleno de personas con esos paradigmas que no pasa nada, simplemente son sus propios paradigmas. Pero si tú quieres tener una vida mejor, debes de proteger tu propia energía, tu propia salud, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Por eso te he explicado todo esto. Es muy importante que aprendas a hacerlo y si quieres llevar tu salud al siguiente nivel, tienes que tener presente esto. Si lo estás pasando mal, tienes que priorizar tu salud. Tu salud y tu energía son lo más importante. Si quieres crear una vida extraordinaria, debes de cuidar tu propia salud y tu propia energía. Así que si esta pequeñita clase, este pequeño directo te ha gustado, te invito a que agendes una sesión de diagnóstico conmigo. Eso si quieres llevar tu salud al siguiente nivel. ¿Para qué? Para que te ayude a identificar exactamente el origen de tu problema. Si quieres identificar qué está generando ese bloqueo en ti, te voy a dejar un enlace justo aquí mismo para que tengas una sesión de diagnóstico conmigo y empieces a caminar hacia ese destino de salud, longevidad, energía, porque eres merecedor de ello. Pero simplemente te lo tienes que permitir y tienes que caminar en esa dirección. Sin más, que pases un día espectacular. Nos vemos mañana, como siempre, contraprográmate.